Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Le quería agradecer particularmente a Catherine y a Verónica por todas las gestiones y a la colección Toma por la organización de este congreso. Bueno, ¿me alcanzas el...? Ahí hablo más alto. Ahí estamos. Bueno. En 1536, durante 9 meses, los incas rebeldes al mando de Manco Inca cercaron el Cusco y significaron una amenaza para el proyecto político y religioso en los Andes, hasta que finalmente fueron desbaratados por las huestes de Pizarro. Las imágenes de las que me ocuparé constituyen un motivo singular en la producción artística virreinal y recuperan un relato fundante sobre la conquista del Perú construido a partir de estos hechos. Se trata de la versión taumatúrgica del triunfo hispano en el Cusco. Diferentes cronistas que narraron este episodio desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII atribuyeron la victoria hispana a la divina providencia, que se manifestó mediante 3 hechos milagrosos. El apóstol Santiago apareció en el campo de batalla, el fuego con el que los indígenas intentaban destruir el refugio de los españoles se apagó, y por último, en el techo de aquel lugar se manifestó la Virgen María para asistir al ejército cristiano, episodio que recoge la iconografía que me convoca. Esa interpretación milagrosa de los hechos, que desdeñaba el papel de los encomenderos, tuvo su origen en la obra de un cronista ligado a los dominicos del Cusco, como Betanzos. Alcanzó popularidad durante el siglo XVII gracias a su difusión a través de las crónicas y adquirió una relevancia aún mayor al institucionalizarse con la construcción del Monumento del Triunfo en 1664. En este contexto de impulso a dicho relato fundacional del virreinato peruano, comenzaron a producirse una serie de lienzos que representaron la versión milagrosa del triunfo hispano en el Cusco. Las imágenes sobre la aparición jacobea fueron conocidas bajo el título de Santiago Mata Indios y son una referencia obligada en los estudios que se ocuparon de las elaboraciones iconográficas americanas. En estas composiciones son insoslayables los vínculos con la iconografía de Santiago Matamoros, que también remite a los relatos sobre su asistencia divino-militar en tierras ibéricas. Distinto es el caso de los lienzos sobre la aparición mariana, cuyo modelo iconográfico no es tan claro. Referentes del campo como Gisbert, Esquenone, Burucú, Alcalá, Siracusano y Cuón se han ocupado de poner en valor estas obras del vínculo con los relatos escritos y arrojaron luz sobre su posible datación. A partir de estos antecedentes, propongo revisitar este motivo pictórico a la luz del interés que motivó mi investigación a lo largo de estos años. La importancia que revistieron las representaciones del enemigo de la fe en las prácticas discursivas del Imperio hispano, destinadas a legitimar el orden colonial, el proceso de evangelización y a las autoridades locales. En estas composiciones se pueden identificar fórmulas visuales, es decir, recursos formales atados a un conjunto de significados formalizados en la tradición, ligadas a representaciones sobre el enemigo de la fe musulmán en particular. Me ocuparé de destacar aquellas fórmulas visuales que resultaron eficaces para componer una iconografía singular en la que los indígenas fueron exhibidos como adversarios y a su vez se analizarán las transformaciones que sufrieron para volverse culturalmente operativas en el escenario virreinal. Las telas más antiguas sobre el tema comparten evidentes semejanzas formales y se conservan en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de Luján, Buenos Aires, y en una colección privada de Lima, que son estas dos que están viendo aquí. Los estudios más recientes atribuyeron su datación hacia la segunda mitad del siglo XVII. Ambos lienzos muestran a la Virgen que emana rayos de luz, acompañada de 2 querubines, desplegando su manto sobre el techo del lugar donde se guarnecían los protegidos, los españoles, que a través del vano abierto se pueden reconocer por sus armaduras y cascos metálicos. Frente a aquel galpón o capilla, las huestes armadas de Manco Inca se distribuyen en diferentes procederes. Un grupo de espaldas y con antorchas intenta prender fuego el techo. Otras figuras que están detrás de los incendiarios miran en dirección a la Virgen y, deslumbrados por la luz que irradian, cubren sus rostros. Mientras que en el lado opuesto, algunos indígenas caen sobre un grupo de pares ya vencidos que yacen desordenados, aplastados y retorcidos en el suelo. Este esquema compositivo se reitera en imágenes posteriores, como el lienzo conservado en la iglesia de Pujiura, que junto al de Santiago Mata Indios fue atribuido a las últimas décadas del XVII, y otros 2 del siglo XVIII que actualmente forman parte de la colección Barbosa Stern de Lima y la colección Lechuga de Cusco. Aquí, al igual que en los lienzos sobre la aparición de Santiago, la ofensiva hispana quedó invisibilizada.
La intercesión mariana garantizó la derrota de los incas enemigos, quienes fueron representados activos en movimiento y algunos mediante cuerpos retorcidos y una gestualidad opuesta a la integridad cristiana. Se trata de aquello que en otros trabajos identificamos como la fórmula visual de los vencidos y que en la tradición artística occidental se empleó para representar a los enemigos de la fe, los vencidos en la batalla dogmática. Estos recursos formales funcionaban como formas designantes que evocaban su corrupción moral y espiritual y fueron adjetivados mediante atributos locales, tales como las armas incaicas y uncus decorados por bandas de tocapo. A su vez, Burucúa y Jáuregui revelaron que la variedad de posturas, el dinamismo y los escorzos con los que se representaron los cuerpos de algunos indígenas guardan relación con algunos modelos peninsulares del Matamoros, que pudo haber introducido Mateo Pérez de Alessio durante su estancia en el Perú. Se trata de dos versiones de la batalla de Cladijo, pintadas en Sevilla hacia finales del 16. Una de Pérez de Alessio, como la que ven aquí, y otra de Juan de Roelas, que parece ser una derivación de la tela anterior. Esas transferencias formales que marcaron los autores exhiben la circulación y reelaboración de motivos pictóricos y nos ofrecen las primeras pistas sobre la presencia de fórmulas visuales vinculadas con los enemigos de la fe, en este caso moros, en estas imágenes que tendieron a condenar el accionar indígena. Ahora bien, los vínculos entre la representación de los indios enemigos con la de los muslimes no se agotan en las semejanzas y transferencias formales respecto del modelo iconográfico jacobeo. La intervención de la Virgen para auxiliar al imperio hispano y el modo de vencer a los infieles se revelan como dos aspectos centrales a la hora de componer el significado de la construcción visual y narrativa sobre aquel episodio fundamental del virreinato peruano. Ambos asuntos exhiben las particularidades locales que adquirieron aquellas fórmulas que en la tradición hispana sirvieron para hiperbolizar el triunfalismo de la corona católica y al mismo tiempo condenar el accionar de los enemigos de la fe mahometanos. En primer lugar, esta concepción iconográfica que exhibe a la Virgen como intercesora y garante del triunfo de las armas católicas en el marco de un enfrentamiento contra los infieles enemigos remite a un fundamento teológico que recibió un fuerte impulso durante el siglo XVII, el papel de la Santa Madre como Auxilium Christianorum. Dicha invocación mariana fue incorporada a las letanías lauretanas tras su papel en la victoria de la Liga Santa en el Golfo de Lepanto. Según la visión profética de Pío V, la Virgen intercedió para asistir a las Navis Christi y así garantizó el éxito cristiano sobre los turcos. Esta clase de presagios se reiteran en otros relatos como el de la visión profética de Fernando III, a quien la Santa Madre le anunció la conquista de Sevilla y que se plasmó en lienzos como los que se conservan en la colección Toma y en el Museo Pedro de Osma. Las imágenes que se produjeron en los Andes sobre la batalla de Lepanto y la letanía señalada cristalizaron la visión de Pío V, que se lo puede ver ahí rezando en el margen derecho. Cristalizaron la visión de Pío V al mostrar que mientras las huestes cristianas combatían a los turcos en el mar, desde el cielo la Virgen obraba con sus portentos para vencer a los enemigos de la fe. Las representaciones de los milagros en el Cusco recogen esta versión contrarreformista y militante de María como auxilio de los cristianos, que se difundió en todas las latitudes del imperio cristiano forjado por la corona de los Austrias. Así, la maquinaria visual de las instituciones religiosas en los Andes exhibía que en batallas decisivas, donde los cristianos se vieron amenazados y cercados, ya sea en Lepanto o en el Cusco, la Santísima Madre, como instrumento de la divina providencia, estaba presta a interceder para garantizar la propagación del imperio cristiano por medio de España. Sin embargo, ambas formulaciones iconográficas revelan una sutil diferencia en cuanto a la representación del embate mariano. Una revisita a los lienzos lepantinos nos permite advertir que los conservados en la iglesia de Santo Domingo de Cusco y el complejo museográfico bonaerense Enrique Udaondo remiten a un mismo modelo formal y exhiben un gesto singular de la Virgen. Entre las nubes del espacio celestial se asoma el fulgor de la Santa Madre coronada, que inclina su cuerpo y semblante en dirección al ejército otomano. Con su brazo derecho alzado, sostiene el arma capaz de derrotar a cualquier enemigo del alma cristiana, la misma a la que se habían encomendado los soldados de Juan de Austria con sus rezos, el rosario. En las imágenes se muestra una Virgen beligerante que arremetió su ofensiva contra los enemigos de la fe y del imperio con la potencia de aquel objeto consagrado a la oración que representa los misterios de la religión y que supone una vía de comunicación con la divinidad. En la retórica visual de la iconografía lepantina,
El triunfalismo hispano se sustentaba en el respaldo de la Virgen de Rosario, que combatió desde el cielo con sus armas espirituales para vencer a los turcos. Ahora bien, en los lienzos sobre la aparición mariana en el Cusco, los incas enemigos también aparecen derrotados por la presencia de María Auxiliadora de los cristianos. Sin embargo, en el episodio andino, la Virgen no arremete su ofensiva contra los nuevos infieles. No porta armas, sino que aparece desplegando su manto de misericordia sobre el techo del refugio de los conquistadores y con su aparición emite un fuerte destello de luz. El modo de vencer a los incas rebeldes se presenta como el segundo aspecto clave para analizar el sentido de la representación taumatúrgica de la batalla y fue cambiando en sus diferentes versiones escritas hasta llegar a este motivo pictórico que estamos analizando. Antes de avanzar sobre la representación visual de la derrota de los indígenas, resulta necesario recuperar algunos aspectos de las crónicas que relatan los milagros marianos durante el sitio de Cusco. En las primeras versiones que señalan explícitamente la intercesión de la Virgen, el triunfo hispano se explica gracias a una misma estrategia milagrosa mariana para vencer a los incas. Las crónicas de Murúa, de Huamampoma y de Garcilaso señalan que a través de la emanación divina de arena, tierra, polvo o rocío, la Virgen dejó ciegos a los indios enemigos y logró así desbaratar el cerco. En crónicas posteriores, como la de Antonio de la Calancha y Córdoba Salinas, el embate de la Virgen se volvió aún más agresivo, ya que llegó a arrojar piedras y granizo que hirieron los ojos de los indígenas. Aquella particular intercesión mariana que relataron las crónicas, que incluyó la emisión de polvo y la ceguera del enemigo que ayudó a liberar a los cristianos para así obtener la victoria, se puede reconocer en otra leyenda que se puso en escena contemporáneamente en los Andes, donde esta vez los vencidos y cegados eran los moros. Nos referimos a la comedia de la Virgen de Guadalupe y sus milagros de la pluma del fraile Jerónimo Diego de Ocaña, que se montó en 1601 en Potosí y un año más tarde en Chuquisaca con motivo de los festejos para impulsar aquella devoción en el Perú. La obra recreó la leyenda tradicional de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, una de las tantas imágenes marianas hispanas cuyas historias milagrosas se remontan a tiempos de la Reconquista. La comedia trata sobre el derrotero de la imagen, que ante el avance de los musulmanes en el siglo VIII fue escondida en una cueva de la Sierra Extremeña por un grupo de religiosos con el fin de preservarla. Siglos más tarde, un pastor la halló y desde ese momento comenzaron los portentos, entre los que se le atribuye la liberación de un cautivo de los moros. Hacia el final de la comedia transcurre justamente esta secuencia de la huida del cautivo cristiano gracias a la intervención milagrosa de la Virgen que hace caer sus cadenas y abre la puerta. Sorprendidos por no hallar al cristiano, los dos moros captores vituperan y divisan a la Virgen que les arroja arena, los deja ciegos y gracias a eso logra doblegarlos, ¿no? Desbaratarlos. Esta clase de relatos en donde la ceguera es atribuida a quienes atentan contra los cristianos guarda relación con aquello que, según la doctrina cristiana, explicaba la incapacidad para reconocer al Dios y el alejamiento de la verdadera fe de los infieles. Aunque en los relatos que analizamos, el asunto se vuelve más complejo, ya que tanto en la comedia como en las últimas versiones del milagro en el Cusco, fue la propia Virgen la que castigó a moros e indígenas con una ceguera transitoria para favorecer a los españoles. Aquí se añadía un sentido. Mientras que su ceguera espiritual natural los había conducido a la errancia y no les permitía divisar al Dios verdadero, la ceguera temporal que la Santa Madre les infligió anulaba la posibilidad de alzarse contra los cristianos. Esta versión escrita y visual, en el caso de Huamampoma, como la que estamos viendo, acuñada por las crónicas del siglo XVII, que presentaban una virgen agresiva que arremetió su ofensiva contra los incas enemigos y que para vencerlos les infringió una ceguera mediante la emisión de arena, tierra o piedras, no tuvo, sin embargo, trascendencia en la cultura visual virreinal. Si volvemos sobre los lienzos que significan la aparición en el Cusco, es evidente que allí desapareció toda referencia a la emanación divina de polvo y en su lugar vemos a la Virgen impasible que, conforme al modelo de la Señora de la Misericordia, despliega su manto y proyecta un halo de luz. El cuadro conservado en el Complejo Museográfico Udaondo presenta una cartela que nos ofrece indicios sobre la versión del relato que difunde. Cito: se dejó ver en el aire María Santísima Señora Nuestra, como divina aurora, esparciendo de su glorioso manto un copioso rocío con que apagó la voracidad del fuego, mostrándose flamante sol que a influjos de sus divinos rayos deslumbró a los idólatras de su cruel intento, despertándolos a las primeras luces de la fe. Fin de cita.
En esa interpretación sobre los portentos de la Virgen se funde su intercesión con el milagro del fuego autosofocado. Aquí también aparecía el rocío, como en Garcilaso, que emanaba esta vez no de sus manos, sino de su manto, y que sirvió para apagar las llamas en lugar de cegar a los indígenas. Al igual que las interpretaciones literarias anteriores y la gráfica de Guamán Poma, los lienzos muestran que los indígenas idólatras quedaron enceguecidos, aunque en esta versión fue gracias a los divinos rayos proyectados por la Santa Madre, cuyo efecto deslumbrante se representó mediante las figuras que cubren su rostro. Esta fórmula visual del deslumbramiento como arma contra el enemigo no es arbitraria, sino que se funda sobre aquella interpretación teológica que consignaba a la Virgen como celestial aurora, que, cito, como sol ardiente, abraza los montes y con sus rayos deslumbra los ojos y ciega la vista de tanto pagano infiel y de tanto hereje enemigo para vencerlos. Aunque en el Cusco, la intercesión de la Virgen no supuso la mera derrota de los infieles enemigos, como en la batalla de Lepanto. Su papel como auxilium Christianorum se revistió de un propósito trascendental, y la luz funcionó allí como un arma teológica y a la vez teleológica. Los divinos rayos, además de vencerlos, despertaron a los indios para disponerlos a la verdadera fe. Los distintos aspectos que hasta aquí hemos analizado en torno a la iconografía de la aparición mariana en el Cusco y su correlato literario ponen de relieve la importancia que revistieron las imágenes y relatos peninsulares de carácter islamófobo a la hora de construir un discurso escrito y visual que condenaba aquellas acciones de insubordinación indígena y que al mismo tiempo legitimaba la conquista e inauguraba el proceso de evangelización en el Perú. Desde la caracterización de los incas vencidos hasta el papel de la Virgen como auxilio de los cristianos y la ceguera como el medio para derrotar a los infieles, se muestran como un conjunto de fórmulas visuales y narrativas que resultaron eficaces para componer aquellas representaciones y que fueron resignificadas para volverse culturalmente operativas. A pesar de que muchas de estas obras pudieron ser producidas por manos indígenas, un concepto frecuente en los estudios coloniales como el de sincretismo resulta impreciso para explicar estas configuraciones gestadas en el pasado virreinal y las transformaciones que sufrieron las representaciones respecto de los modelos peninsulares. El cambio de sentido que recibieron aquellas fórmulas que servían para exaltar el triunfalismo hispano y que suponían la condena absoluta de los enemigos de la fe, debemos buscarlo en las estrategias de prédica y en el sentido moralizante que esta iconografía singular supo atender. Si tenemos en cuenta el éxito de la versión taumatúrgica de la derrota de los incas rebeldes en las crónicas del 17, y si el inicio de la iconografía estuvo ligada con la institucionalización de dicho relato en el Monumento del Triunfo en 1664, resulta elocuente pensar que en aquel complejo escenario en el que nunca cesó la persecución contra las idolatrías y los resabios de prácticas prehispánicas, y al mismo tiempo se le concedían privilegios a las élites indígenas, los lienzos difundieran esta particular interpretación sobre la primera intercesión de la Virgen en la región. Una interpretación eficaz para la prédica que, al tiempo que le daba sentido al nuevo orden social cristiano, velando la violencia de las armas hispanas, servía de exhortación y mostraba una Virgen misericordiosa con los herederos del Incario, que podían ser cobijados bajo su manto como los cristianos. La Santísima Madre, en aquel episodio de resistencia inca, significó la aurora de un nuevo orden. Llevó al Cusco la luz, fuente de los misterios de la fe asociada a Cristo y a las verdades católicas, que sirvió de fundamento de la conquista y de arma espiritual con la que el Imperio hispano venció, al tiempo que salvó, tras convertir en súbditos y cristianos, a los indios del Tahuantinsuyo. Muchas gracias.